tema del día, oye, tenía ganas yo de un programa como este. Un programa, ya hemos hecho programas, Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos hecho programas en los que hemos estado analizando pormenorizadamente. Recuerdo aquí con Ignacio Moncada presente en el estudio un discurso completo del señor Javier Milei. Hoy no podemos hacer los discursos completos, hemos sacado algunos extractos para hacer los resúmenes, pero vamos a analizar dos, en este caso. Por un lado, el del presidente del gobierno, que pronunció ayer y que yo creo que hay que escuchar, sobre todo para saber exactamente hacia dónde se dirige y cuáles son las mentiras con las que trata de hacer valer su discurso. Y por otro lado, el gran discurso del señor Milei, un discurso que lo vamos a poder analizar hoy con Diego Sánchez de la Cruz. Pero el primero de nuestros invitados es el presidente de Free Market, nuestro amigo Lorenzo Bernaldo de Quirós. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido. Oye, un placer tenerte, Lorenzo, y te agradezco además que quieras con nosotros aquí en directo analizar las palabras que nos dejó ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en ese discurso de Davos. Si te parece, Rubén nos va a introducir algunos cortes de este discurso, los vamos a escuchar y los comentamos juntos. Bien, pues en primer lugar, Sánchez lo que planteó fue un discurso de salvación de la democracia, porque lo que él de algún modo vino a explicar es que los grandes magnates de las redes sociales especialmente estaban pues usando estas redes sociales para atacar el orden democrático, y por ello pues comenzó su discurso haciendo gala de la ideología socialdemócrata y diciendo que los hechos históricos prueban que la socialdemocracia funciona. En los últimos años, España se ha convertido no solamente en una de las economías de mayor crecimiento y creación de empleo de Occidente, sino también en uno de los países que más ha reducido la desigualdad y las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos estamos convirtiendo en la prueba de que la socialdemocracia funciona de verdad. Bueno, no solo dijo que esta era la prueba o que tenían pruebas de que la socialdemocracia funcionaba de verdad, sino que se atrevió a dejar un órdago encima de la mesa. Tenemos los resultados y los hechos concretos para demostrarlo, mientras que los que defienden el modelo opuesto no tienen nada, solo palabras y promesas envueltas en medidas radicales que nos llevaron al caos en el pasado y lo volverán a hacer si no hacemos algo. Lorenzo, la socialdemocracia, la justicia social, todo esto está muy bien, es lo que permite que seamos la primera economía del mundo, que es prácticamente lo que dijo, y enfrente no hay nada. Bueno, vamos a ver. Primero, este gobierno no tiene nada que ver con lo que es la socialdemocracia clásica. Su deriva, tanto de masiva intervención en los mercados, incremento brutal del gasto público y de la fiscalidad hasta extremos inéditos, haría palidecer a cualquier socialdemócrata de la vieja especie. Este es un gobierno con una agenda radical de izquierdas, cuyo objetivo no es ya el de la socialdemocracia, de corregir los excesos del capitalismo, sino acabar claramente con lo que es una economía de mercado en España. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, si hay un modelo que está fracasado y que está absolutamente agotado, es el modelo socialdemócrata. Y ese modelo socialdemócrata está tan agotado que es lo que explica que el propio gobierno español, que en eso sí tuvo una absoluta clarividencia desde Zapatero, ante el agotamiento del modelo socialdemócrata, lo que ha hecho es radicalizarse hacia posiciones de izquierdas que desbordan lo que hace cualquier gobierno socialdemócrata en el mundo. Ha hecho hasta fecha. Segundo, lo de el milagro económico español pertenece al género que diríamos literario del realismo fantástico. Es una economía sentada sobre arenas movedizas cuyo crecimiento desde el año 2019 hasta ahora se explica en un 50% por el brutal crecimiento del gasto público, por el aumento de la población derivado de la inmigración, que al no ir acompañado de un aumento de la productividad se ha traducido en una caída del PIB per cápita y en un alejamiento de la brecha que tenemos en PIB per cápita con los países con la media de la Unión Europea y de la eurozona. Bien,
Y este gobierno, que presume de datos de reducción de desigualdad, de favorecer a las capas menos privilegiadas de la sociedad, registra unos resultados realmente asombrosos. En estos momentos España lidera con verdaderos países dinámicos, cabeceras de la economía europea y mundial como Bulgaria y Rumanía, la mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de la Unión Europea. Si nos acercamos al indicador tradicional para medir la pobreza, que es la carencia material severa, España lidera, con Rumanía y Bulgaria también, el ranking de los países con mayor pobreza de Europa. Y para terminar, el empleo, el milagro del empleo. España en estos momentos se trabajan menos horas trabajadas por ocupado que en 2019. La tasa de paro, a pesar de la alquimia de esta maga Merlin de las estadísticas laborales, que es nuestra querida Yolanda Díaz, casi dobla de la Unión Europea y de la Eurozona, y están desaparecidos en combate los fijos discontinuos parados, que todavía no sabemos cuáles son. Y el paro registrado español frente al paro efectivo, hay una brecha entre los dos de 700.000, 800.000 personas. Luego, es un auténtico fracaso. No hay una economía que pueda sostenerse ni elevar el nivel de vida de la población en el largo plazo como esta. Nos vamos a pegar, si me permitís la licencia, sí, una galleta a la Argentina. No, y eso sí, que aunque parezca una barbaridad, es peor, porque la Unión Europea en ese sentido nos da un colchón de tal naturaleza que el proceso de empobrecimiento del país va a ser progresivo. Vamos a irnos cociendo como la rana en el... Claro, tenemos un modelo que es una mezcla de peronismo pre-Milei y régimen venezolano en Europa. En 10 años con este esquema, España está en la cola de los países con menor PIB per cápita de la Unión Europea. No cabe ninguna duda. Entonces, que disfruten la ciudad alegre y confiada, las fábulas de este remedo de García Márquez, que está convirtiendo España en una especie de Macondo europeo, ¿no? No, es tremendo. Pero no se quedó en la defensa de la socialdemocracia, Lorenzo, sino que también pasó al ataque. Sí, porque lo que a Sánchez realmente le preocupa es el poder de los tecnomillonarios que llamo, que controlan las redes sociales. ¿Y por qué? Por esto. Ahora sabemos que, lejos de unir a la humanidad y empoderar a los pueblos, estas plataformas han resultado en una concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos. Y todo esto a costa de nuestra cohesión social, nuestra salud mental y nuestras democracias. Bueno, hasta la salud mental nos cuesta el que el señor Elon Musk se haya hecho con Twitter. En el diván del psiquiatra creo que deberían sentarse otros, ¿no? y que realmente se tenga la desfachatez de acusar a otros de intentar acabar, por ejemplo, con la libertad de prensa, de intentar imponer desde el poder una ideología, de arrasar con todas las instituciones de control del poder en una democracia liberal, que eso es lo que está haciendo Sánchez, resulta absolutamente cómico. Es decir, cómico porque esto hay que tomárselo con sentido del humor, porque si no, obviamente, tendríamos que tomarnos lexatines diarios. Pues espera. Es decir, este gobierno, y luego que hable de libertad de expresión, el personaje que está intentando aniquilar en este país todo elemento de disidencia y que está preparando desde hace mucho tiempo con una verdadera profesionalidad el exterminio de los medios de comunicación que se oponen a su poder imperial, resulta realmente irritante. Bueno, irritante. Irritante, pero espérate que igual te irritas un poquito más. Mira a lo que
como remataba esta parte el señor Sánchez. En primer lugar, están simplificando y polarizando el debate público. Está profundamente conectado con la segunda forma. Todos los días nuestros feeds y paredes se llenan de imágenes alteradas, datos defectuosos y noticias falsas, y que los dueños de las grandes empresas de redes sociales han optado por no parar, porque son buenos para los negocios. Y esta es la tercera y forma más grave en la que las redes sociales están dañando nuestras democracias. Oye, candidato para el diván, ¿no? Ha hecho una descripción casi perfecta de lo que es su política. Eso te iba a decir. La verdad, es absolutamente fantástico. No he oído nunca una declaración de autorresponsabilidad tan enorme como la que realiza ahí el presidente. Lo más divertido de esto, ya que introduzcamos el humor, es que ante esa ofensiva de las fuerzas del mal, de la derecha mundial, esa internacional fascista que él defiende, su objetivo, claramente, dentro de esa megalomanía que caracteriza al personaje, es que él va a ser el líder mundial de la izquierda y de la resistencia. Desde el Internacional Socialista, Pedro se enfrentará como un solo hombre a Trump y Estados Unidos para devolver el progreso a un mundo amenazado por la dictadura. Es realmente cómico. Es una mezcla entre los países no alineados, el castrismo cutre, y todo con un desparpajo que hay que reconocerle que es admirable. Es decir, tiene una convicción enorme en todas las mentiras que dice, y que hable de mentira a las redes sociales, en las un gobierno que ha hecho de la mentira no un arte como Swift, sino una chapuza política permanente, es realmente cómico. Es cómico, pero es la realidad que tenemos en nuestro país, y es esa persecución a lo que dedicó el grueso del discurso el señor Sánchez, a las redes sociales, pero no porque no permitan que sus usuarios se expresen con libertad, sino precisamente lo que le molesta al señor presidente del gobierno, y casi lo dijo a las claras, es que la gente se pueda expresar con libertad, y se expresen con libertad tanto la gente que piensa como él, como aquellos que están denunciando las barrabasadas que se cometen desde la izquierda, y por lo tanto pues esos reaccionarios que acaban con la salud mental de uno, ¿no? Es tremendo, y los ataques desde el presidente de un gobierno de España a los empresarios exitosos del mundo por no estar alineados con sus, pues no sé, los mantras del Grupo de Puebla, pues resulta sangrante, ¿no? Sobre todo como español y en un foro como Davos. No, esto vamos a ver. Hay que empezar a ser conscientes, y muy conscientes, y concienciar, entre comillas, a la opinión pública y a la sociedad española, de que estamos en un momento peligrosísimo, de una extrema gravedad para la preservación de lo que queda de democracia liberal y de economía de mercado en España. Estamos asistiendo a un proyecto de cambio de régimen político y económico por parte de un gobierno que no representa ni a la mitad de los españoles. Esto es gravísimo, porque es un Rubicón al que darle después marcha atrás va a ser terriblemente complejo. Estamos en un momento crítico, el momento más dramático para el futuro de la libertad de los españoles desde el año 77. Y de los titulares de estas redes sociales. Fíjate en las propuestas que puso encima de la mesa el señor Sánchez. Las tiene anotadas Rubén. Sí, porque Sánchez pues promovió acabar con el anonimato en las redes sociales, forzar la apertura de la caja negra, dijo, de los algoritmos de esas redes sociales, y asegurarnos de que los CEO de estas compañías sean responsables legalmente del cumplimiento de las normas. Y finalmente puso el broche de oro diciendo que él estaba convencido de que iban a ganar esta batalla porque dijo literalmente, tenemos razón, somos más y lo hicimos antes. No, que lo hicieron antes no me cabe duda. Si cogemos cualquier estado socialista de la posguerra, claro que lo hicieron antes, liquidando absolutamente la disidencia. Lo que quiere, con esa medida, lo que quiere es utilizar el temor y el terror para tener acceso a la gente que puede criticar al gobierno. Es pedir que pongan en una pizarra
con nombres y apellidos todos los que critican al gobierno, de los cuales obviamente se encargarán él y sus sicarios con una eficacia absolutamente extraordinaria. Es indescriptible. La opinión no delinquen los actos. Y de la misma manera en que yo combatiré siempre las ideas de un nazi, lucharé y daría todo porque el nazi pueda expresarse, porque las ideas no se las mata con ideas, se las mata con ideas, no con el Código Penal ni mandando a los inquisidores del gobierno. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces, Lorenzo, de librarnos de la quema. Aquí, desde luego, mientras tengamos la antena de Es Radio, vamos a estar dando la batalla sin ninguna duda. Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros analizando estas declaraciones, este resumen del discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Foro Económico de Davos. Muchas gracias. Solo le ha quedado al presidente decir socialismo, muerte y hasta la victoria siempre. Bueno, un abrazo. Pues no le animes, que igual todavía lo escuchamos. Un abrazo, Lorenzo. Bueno, y si teníamos la cara ayer, o la cruz, mejor dicho, ayer, en ese discurso del presidente del gobierno, del señor Sánchez, un discurso que no queríamos dejar de analizar con pelos y señales, tratando de ir un poco a la esencia de todo lo que contó el señor presidente del gobierno, tampoco queremos dejar de analizar la cara. En este caso, el discurso que ha pronunciado hace nada, unos minutos, el señor Javier Milei en el mismo foro. Recordemos que el discurso que ya pronunció el año pasado fue un discurso, Rubén, histórico, el que nos dejó el presidente argentino, y eso que estaba todavía a mitad de mandato y que todavía los frutos de esos grandes esfuerzos que estaba realizando en el país no empezaban a maravillar a nadie, al revés, estaba todo el mundo ahí diciendo, bueno, todavía no está tal, y finalmente, bueno, pues hemos podido ver los resultados y hemos podido ver en este caso un discurso, el de este año, en el que ha sacado pecho y ha hecho algo que ya había prometido en otras intervenciones, es dar la batalla ideológica. Y como aquí vamos mucho también de dar la batalla ideológica, me he buscado al mejor delantero que me podía buscar para rematar los balones que vaya dejando Javier Milei en su discurso. Diego Sánchez de la Cruz, amigo, ¿cómo estás? Bueno, con esa presentación que me haces, encantado, ¿no? Hombre, y después de lo que vimos ayer, después de lo que vimos ayer, no sé si prefieres Vinicius, Mbappé o Bellingham, que no marcó, pero vaya recital que dio, ¿eh? Yo soy merengón y ese taconazo sin mirar, que me recordó a Guti. Lo mismo pensé yo cuando lo vi. Sí, señor. Bueno, pues vamos a ver los taconazos que dejó en el discurso Javier Milei. Diego, nos los introduce Rubén, los escuchamos y los vamos comentando. Sí, pues en primer lugar lo que Milei hizo fue recordar que hace un año dio un discurso histórico en el que planteó todos estos valores. Hace un año me paré aquí frente a ustedes en soledad y dije algunas verdades sobre el estado del mundo occidental. Les dije que era el comienzo de una nueva Argentina, que Argentina había estado infectada de socialismo por demasiado tiempo y que con nosotros iba a volver a abrazar las ideas de la libertad. Y también les dije que, en algún sentido, la Argentina era el fantasma de las Navidades futuras de Occidente. Les recordó que no le creían y que ahora le tienen que creer, ¿no, Diego? Claro, era volver a lo grande después de haber salido también por la puerta grande el año pasado de Davos, pero evidentemente en un foro que esencialmente le era hostil. Esto hay mucha gente a la que le cuesta un poquito entenderlo, ¿no? Pensaban que simplemente porque la gente que se reúne en Davos es gente de poder, que entonces necesariamente tendrían que ser eso algo así como la meca del capitalismo. Hay muchos despistados que durante mucho tiempo han tendido a asociar Davos con eso, cuando nada más lejos de la realidad. En Davos se han encontrado a lo largo de los años muchas de esas élites, ese partido del Estado al que he aludido hoy, citando a la escritora Ayn Rand, que por cierto pronto hubiera cumplido 120 años en cosa de 10 días, para aludir a cómo se ha ido gestando entre las élites occidentales una especie de pensamiento único que todo lo confía al Estado, que toma una y otra bandera del pensamiento progresista, buenista, políticamente correcto, o como le llamamos hoy en día, esa ideología woke, y en última instancia, pues todo eso es contra lo que se rebeló Milei. Y fíjate, hay tanto interés por escuchar a Milei
que en una hora desde la transmisión de su discurso este año, en 2025, ya tiene más visualizaciones que el del presidente Sánchez en 24 horas desde el momento que pronunció su discurso. Dicho de otra manera, por cada persona interesada en escuchar a Pedro Sánchez a nivel mundial, hay 24 personas interesadas en escuchar a Milei. O sea que ese os lo dije que ha venido a entonar Milei, y ese regreso triunfal a un foro que en el fondo le era hostil y que poco a poco tendrá que ir aceptando que el eje de poder se está desplazando de nuevo y gracias a Dios hacia posiciones más pro libertad a nivel mundial, pues genera interés, y yo que me alegro mucho. Rubén, ¿cuál fue la siguiente? Dentro del discurso, los cortes con los que los hemos resumido, ¿cuál es el siguiente? Sí, porque a pesar de este triunfalismo, que no podemos tampoco ocultar, Milei es consciente de que la batalla no está ganada y de que debemos seguir pues tratando de hacer frente a la corriente intervencionista, a la corriente socialista y estatista, y por ello mismo decía esto. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Debo decir, foros como este han sido protagonistas y promotores de la agenda siniestra del wokismo que tanto daño le está haciendo a Occidente. No se corta un pelo, Diego, directo y a la cara. Bueno, yo creo que lo que defiende Javier Milei es lo que a muchas personas que votan a candidatos que se sitúan a la derecha de la izquierda, ya no hablo ni siquiera de liberalismo, sino también de conservadurismo, y de otras opciones que están fuera de la socialdemocracia y del socialismo, que son muchas y de hecho son mayoría en España a tenor de las elecciones, que todos esos ciudadanos en realidad están alineados con ese discurso y que las palabras de Milei resuenan en los corazones de millones de personas que en todo el mundo ven como sus dirigentes políticos, esos a los que confían la tarea de responder al proyecto de la izquierda, que lo tiene todo muy claro y cada vez que gobierna avanza en sus posiciones, obviamente se le da como respuesta o se le combate por usar esa terminología afrentista que se ha puesto tan de moda y que tampoco me gusta mucho, pero se le planta cara en última instancia pues con un programa que es alternativo y que pasa, por ejemplo, por, en el caso de España, derogar el sanchismo, ¿no? Es una expresión que acuñó en su momento Núñez Feijóo, que estoy seguro que Santiago Abascal también compartiría al 100%, y que sin embargo generaba un enorme nerviosismo entre algunos estrategas y entre algunos periodistas y analistas de nuestro país. Pues claro que hay que derogar el sanchismo, pero es que de hecho hay que derogar el zapaterismo. Todos esos resquicios de leyes, de normas y de prácticas de gobierno que ha ido introduciendo la izquierda y que no se han levantado en periodos de gobierno de la derecha, han ido generando una costra que es imposible de manejar ya para las empresas y las familias que desean vivir en libertad y gestionar también su economía y su patrimonio en libertad. Entonces, frente a todo eso se alza Milei, levanta una bandera de libertad sin importarle lo difícil o incómodo que pueda ser hacer este discurso delante de quienes han sido partícipes de todo ello. Y evidentemente, en clave global, estamos viendo muchos corrimientos en esta dirección, porque los compañeros de viaje de Milei son en muchos casos gobiernos de corte populista, pero en todos ellos identificamos también algunos elementos en común que se pueden defender y se deben defender perfectamente desde plataformas moderadas, liberales o conservadoras, y que precisamente porque no lo han hecho las élites, ahora pues encuentran esa válvula de escape en ese nuevo tipo de liderazgos políticos. No solo señala a los culpables, no solo señala lo que hay que perseguir al señor Milei, Diego, sino que también recuerda cuál es la receta del éxito. Algo que da la sensación, luego si quieres lo comentamos, o lo comentamos ahora y luego escuchamos a Milei, Diego, da la sensación de que el ejemplo de éxito que ha supuesto Milei, que ha maravillado hasta el mismísimo Fondo Monetario Internacional, es un elefante en la habitación dentro de Davos. En el propio discurso de Sánchez que escuchábamos antes, se atrevía a arrancar diciendo que aquellos que tienen la ideología contraria a la suya no tienen ningún dato de demostrar de éxito. Es que la gran virtud de Milei es que ha sido capaz de darle la vuelta como un calcetín a un país podrido de peronismo, de socialismo, de pobreza y de miseria, y hacerlo en solo un año. Es que tenemos a un presidente capaz de sacar pecho y de insistir
en el supuesto progreso económico de España, de espaldas por completo a una realidad económica que es de pura y absoluta decadencia económica de nuestro país. España está hoy más lejos de Europa de lo que estaba cuando empezó a gobernar el señor Sánchez. Los españoles nos hemos empobrecido en comparación con las economías de nuestro entorno, no solo además la propia Europa, estamos cada vez más lejos de Estados Unidos y de la OCDE. Por lo tanto, el señor Sánchez, claro, se aferra a algunos datos que por puro efecto rebote después de la pandemia le han sido favorables, a unas cifras agregadas de crecimiento dentro de las cuales existe un enorme elemento distorsionante que son los fondos europeos que inflan artificialmente al alza el PIB pero que no generan un aumento de la inversión privada. Y también, obviamente, no cabe duda, de unos datos de empleo que, como sabemos, están tan distorsionados que ocultan pues prácticamente a más de 800.000 personas que no están ocupadas, pero que figuran como ocupadas con esa reclasificación de los fijos discontinuos y otras malas prácticas estadísticas que no son más que puro maquillaje de la cruda realidad. Entonces, Sánchez se presenta ante el mundo con una propaganda que le quiere vender como un gran gestor en un discurso que nadie conocedor de la realidad española compraría y tomaría en serio. Frente a eso, el papel de Milei, como bien dices, era límite. Recoge una economía en vía a la hiperinflación, que inyectaba hasta el 12% del PIB en emisión monetaria, que además acumulaba décadas sin superávits presupuestarios y tenía un nivel, una prima de riesgo muy superior a la de cualquier otro país latinoamericano y que por lo tanto dejaba al país al borde de una nueva quiebra, estando ya efectivamente en un programa de rescate como es el que está gestionando Milei y que heredó de sus antecesores. Frente a esa auténtica ruina, Milei ha puesto a Argentina creciendo en un 5%, ha reducido más de un 70% el componente de inflación, ha acabado con el superávit con el déficit de un plumazo y en solo un mes, ha propiciado el aumento de los salarios en términos reales por encima de la inflación, ha logrado abaratar la vivienda más de un 35%, mientras se dispara en España precisamente por el tipo de políticas intervencionistas del señor Sánchez. Entonces, en todo lo que fracasa la izquierda, sale como alternativa y se presenta como alternativa el modelo con el que Milei está hoy regresando a Davos por la puerta grande. Y el señor Sánchez puede decir lo que quiera, pero si por algo tiene 24 veces más audiencia lo que dice Milei, será porque hay por lo menos 24 veces más interés en conocer lo que funciona y 24 veces menos en conocer lo que está destrozando a España y a todos los países donde se implementan estas ideas, porque claro, que me digan a mí quiénes son los compañeros del señor Sánchez a nivel internacional, nos sitúan con los BRICS, nos alinean con Venezuela, es que claro, estamos en la peor de las clases posible en términos geopolíticos y económicos. Pero da la sensación de que Sánchez está muy cómodo en esa parte. Más asuntos, más declaraciones de Milei, Rubén. Sí, porque por todo ello, todo lo que ha comentado Diego, pues Milei quiso recalcar e incidir en que el progreso se basa en la libertad. A partir del siglo XIX y gracias a la revolución industrial, el PBI per cápita se multiplicó por 20, sacando de la pobreza al 90% de la población mundial, aun cuando la población se multiplicó por 8 veces. Esto solo fue posible gracias a una convergencia de valores fundamentales: el respeto a la vida, la libertad y la propiedad. Se puede decir más alto quizá, Diego, pero no más claro. Yo creo que muchos de los oyentes de Estadio Libre Mercado, nuestros de los lectores, son conscientes de los datos que presenta Javier Milei. Y cualquier persona que se haya acercado mínimamente tanto a la evidencia empírica como a las ideas liberales a lo largo de los últimos años sabrá de sobra, porque así lo han puesto de manifiesto numerosos trabajos, estudios, investigaciones, que realmente ese mundo que ha girado hacia la globalización y el capitalismo se ha convertido en un mundo donde hay mucha menos pobreza, muchas más oportunidades y además una amalgama de indicadores de desarrollo y de bienestar que se han disparado. Alfabetización de la población, reducción de la mortalidad infantil, extensión de la esperanza de vida. En esos 2 siglos que citaba Milei como referencia, la misma esperanza de vida ha pasado de unos 40 a unos 80 años, redondeando las cifras. Entonces, esa mejora es evidente. Pero hay quienes intentan decir que, evidentemente, algunas de esas mejoras podrían haberse debido o podrían ser imputables a la adopción de modelos de bienestar de corte socialista y demás. Bien, pues lo que nos dicen los datos es todo lo contrario. Las economías que tienen un modelo de mercado
tienen hasta 8 veces más renta per cápita que las economías que tienen un modelo socialista. O sea que sí, el mundo ha ido a mejor, claro que ha ido a mejor. Cayó la Unión Soviética, cayó el maoísmo, cayó el comunismo en sus distintas formas en buena parte del mundo. Cayó también el grado de intervencionismo en la moneda con la adopción del euro, que supone una camisa de fuerza para gobiernos como el español. Se aumentó la libertad de mercado con los tratados de comercio internacionales, etcétera. En ese mundo que hemos construido a base de ir hacia más mercado y no menos mercado, hemos generado más riqueza, hemos reducido la pobreza. Efectivamente, todo eso es así, pero claro, dentro de ese mundo sigue habiendo desigualdades y, como digo, si hoy día son 8 veces más ricas las economías liberales que las socialistas, no es por mera casualidad, sino por resultado directo de que si en un modelo le estás dejando a las personas desarrollar sus proyectos, producir los bienes que consideran oportunos, consumir aquello que les parece más oportuno, evidentemente todo ese sistema de precios en un contexto de competencia va generando eficiencias que producen empleo, producen riqueza, producen en definitiva un desarrollo económico y de la población. En los modelos contrarios, en los que señores como el presidente del gobierno de nuestro país nos dicta qué precio tiene que tener desde una mascarilla hasta un alquiler, pues evidentemente lo que tenemos es lo que presenta la economía española, que es empobrecimiento relativo frente a Europa. Bueno, espérate, que así nos lo explicaba Javier Milei. ¿Y qué clase de sociedad puede resultar del wokismo? Una sociedad que reemplazó el libre intercambio de bienes y servicios por la distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola. Reemplazó las comunidades libres por la colectivización forzada. Reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo. Una sociedad llena de resentimiento, donde hay solo 2 tipos de personas, quienes son pagadores netos de impuestos por un lado y quienes son beneficiarios del Estado por otro. De nuevo, es que se le entiende absolutamente todo y es que todo lo que dice va a misa, Diego. Claro, y yo creo que desde el punto de vista de los inversores internacionales, el discurso de Milei resultó muy llamativo porque muchos de ellos probablemente sostenían estas ideas en privado. Pero nunca se atreven a decirlo, claro. Claro, no tenían ahora mismo ni un acompañamiento político ni unas agallas, también todo hay que decirlo, para decir estas cosas en abierto. Hemos escuchado en los últimos días pues como auténticos gurús de las finanzas o de la tecnología, sin ir más lejos en las últimas 24 horas, Jamie Dimon de JP Morgan, Sam Altman, en definitiva todo ese corrimiento que ha hecho que hasta Mark Zuckerberg pues haga una vuelta de 180 grados. En España se ha comentado mucho ese nuevo discurso de empresarios como Martín Varsavsky. Bueno, en definitiva, muchas élites económicas, empresariales, tecnológicas, han ido cambiando de perspectiva en los últimos 5 o 10 años conforme veían esa expansión del Estado regulatorio, del Estado controlador y de la mordaza progre, ¿no? en la esfera de los negocios y en la esfera de los debates públicos. Pero no contaban, digo, ni con esa valentía y ese arrojo que muchos están demostrando ahora, cuando quizás es más fácil hacerlo, ni esos liderazgos políticos e intelectuales que han ejercido figuras como la de Milei. Entonces yo ahí creo que dentro de este fenómeno que estamos viendo, de este corrimiento de fuerzas, se produce un realineamiento en el cual el discurso liberal tiene que encontrar su encaje dentro del discurso populista, ¿no? Tenemos un populismo libertario en Argentina del gobierno, un populismo de difícil clasificación como el de Donald Trump, pero que incorpora principios esenciales del liberalismo, como es luchar contra el wokismo, luchar contra el socialismo, bajar impuestos, reducir la desregulación, recortar el gasto ineficiente, permitir el desarrollo energético sin trabas, etcétera. Entonces hay que encontrar ese encaje. En Canadá aún no estamos siguiendo muy de cerca lo que va a pasar en Canadá, pero en Canadá se viene un movimiento político en cuestión de semanas, en cuanto se celebren elecciones, que va a ir muy en la línea de lo que estamos viendo en Estados Unidos o en Argentina, y todo esto tiene que invitar a la reflexión a las distintas familias políticas, ideológicas de la derecha española, que está dormida y que no recoge con fuerza, con entusiasmo y con convicción los principios generadores de grandes mayorías sociales, que son el rechazo al wokismo y el compromiso con una agenda amplia de libertad pensada en el ciudadano de a pie, que está cansado de restricciones climáticas, restricciones de libertad de expresión, restricciones económicas, burocráticas de todo tipo, y que lo que pide es poder salir adelante y que le dejen en paz.
Desde luego. Diego Sánchez de la Cruz, responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana, analista económico y otros millones de funciones que sé que realizas. Muchísimas gracias por estar, entre otras, analizando con nosotros en Con ánimo de lucro este discurso de Javier Milei. Gracias a vosotros, un placer siempre. Un abrazo muy fuerte, Diego. Estamos viendo como, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público. Bueno, pues parecía un aperitivo este corte de la tecnocasta pronunciado por el señor Pedro Sánchez, pero es que enhebró su discurso del día de ayer precisamente en esta dirección. Esperamos que les haya resultado interesante este análisis que hemos hecho. Es verdad que por el tiempo que tenemos no podíamos hacer todo el discurso de uno y de otro. Hemos hecho los resúmenes de uno y otro discurso y con dos analistas yo creo que de altura. Muchas gracias, Rubén, por el esfuerzo de síntesis de las declaraciones tanto del señor Milei como del presidente Sánchez, pero no podemos dejar de echar un vistazo a los mercados, a ver qué es lo que está pasando allí. Así que campanas, Víctor, y nos vamos a los mercados.